Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Alba Lucía. A todos mis compañeros de mesa, un saludo muy especial y un agradecimiento, desde luego, al doctor Jairo Parra, al doctor Ulises, por la invitación a participar en esta primera versión virtual de nuestro congreso anual. A todos los que en este momento se encuentran conectados, son las 12:30. Sé que el hambre ya empieza a agobiar, tenemos la mala costumbre de almorzar como seres humanos, pero no les quitaré mucho tiempo. Quiero hacer una pequeña precisión. Mi conferencia, mi ponencia se encuentra en la versión actualizada del libro electrónico que se encuentra publicado en la plataforma. El día de ayer en la tarde fue actualizado esa versión, de manera que los invito, quienes descargaron el documento en la mañana, los invito a descargarlo nuevamente para que encuentren ya la versión completamente actualizada. El tema que vamos a conversar hace referencia a la inmediación, el debido proceso y la práctica probatoria en entornos digitales. La intervención tiene como propósito analizar si la inmediación como rasgo característico del proceso oral y por audiencias solo se logra garantizar en un escenario de presencialidad, de manera que la práctica probatoria que se adelante en audiencias virtuales conlleva su desconocimiento, o si por el contrario aquella no depende del escenario en el cual nos encontremos, sea este presencial o virtual, sino más bien de la posibilidad que tenga el juez de percibir tales medios de prueba para su posterior valoración. Todo ello con respeto al derecho que le asiste a las partes a controvertir las pruebas que se produzcan en tales escenarios. Con base en lo anterior, nos surgen unos interrogantes. El desarrollo de las audiencias en entornos virtuales nos lleva a la vulneración del debido proceso que le asiste a las partes en la actividad probatoria. La producción probatoria en audiencias virtuales genera una merma en el principio de mediación de la prueba. ¿Cómo superar esas dificultades propias de la virtualidad en la práctica probatoria, especialmente en la prueba por declaraciones? Para analizar estos interrogantes, les voy a proponer los siguientes ejes temáticos. El primero de ellos, brevemente, contextualizaré el empleo de las TIC en el proceso. Luego haré mención al debido proceso en la práctica probatoria como eje transversal. Y finalmente analizaré la inmediación, o si la inmediación en la práctica de las pruebas en entornos virtuales constituye un mito o es una realidad, para lo cual me centraré entonces en el análisis de la prueba por declaraciones y finalmente haré unas pequeñas conclusiones que están expuestas de forma más desarrollada en el trabajo escrito. El primero de ellos, rápidamente, el empleo de las TIC en el sistema de justicia. Debemos recordar que desde la ley estatutaria, ley 270 del año 96, ya se había establecido el empleo de las TIC en el sistema, en la prestación del sistema de justicia. Pasamos brevemente por la ley 527 del 99, a la que ya se hizo referencia. Vino luego el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que estableció reglas para el diseño del proceso judicial electrónico. Tenemos la ley 1563 del año 2012, Estatuto Arbitral, que también estableció el empleo de las TIC en todas las actuaciones procesales al interior del proceso arbitral. Tenemos el Código General del Proceso, que incorporó lo que hemos denominado el Plan de Justicia Digital y, desde luego, el desarrollo de las actuaciones procesales con apoyo de la tecnología. Hay que ser conscientes de una cosa. El Código General de Procesos, si bien es cierto, permitió el empleo de las TIC, fue diseñado, fue estructurado con base en la presencialidad y con apoyo en la virtualidad. De ahí que se requiriera de un marco normativo pensado en que la regla general fuese la virtualidad, atendiendo estos tiempos de pandemia y respetando desde luego aquellas situaciones eventuales que se pudiesen desarrollar de forma presencial, como en efecto ocurrió con el decreto 806. El segundo punto que les prometí, que les planteé, apunta al derecho al debido proceso como eje transversal en la práctica probatoria en entornos digitales. Debemos tener claro que el debido proceso implica un conjunto de garantías que deben preservarse en toda la actividad judicial. Si el debido proceso permea todas y cada una de las actuaciones que se surten en el proceso, como punto de partida, tenemos que tener en cuenta que para la realización de audiencias a través de medios técnicos debe garantizarse el acceso a Internet a todos los usuarios de la prestación de servicio de justicia. Ya la Corte Suprema, en una decisión de junio, venía ya introduciendo el derecho a acceso a Internet como un derecho humano. Ahora, si el empleo de las TIC ofrece enormes ventajas, y esto hay que reconocerlo, también existen innumerables inconvenientes que no se pueden pasar por alto.
Por ejemplo, podemos tener que la red no funcione, eventualmente nos puede pasar. El día de ayer se presentó una situación de desconexión, ahora en algún momento se presentó también baja señal en alguna intervención, que no se logre ver la imagen de los participantes en la audiencia o que la voz esté robotizada, que quizás la imagen quede congelada o que de pronto en la formulación de una objeción a una pregunta no se logre realizar en tiempo real, sino hasta tanto el testigo, por ejemplo, ya ha respondido la pregunta objeto sujeto, que fue objeto de objeción, o quizás eventualmente una providencia judicial proferida en audiencia no logra ser impugnada en tiempo real. Son situaciones que pueden poner en riesgo el derecho al debido proceso, lo que obliga al juez a tomar las medidas necesarias para evitar soslayar garantías procesales de las partes. Y aquí sí que es importante tener en cuenta la actividad del secretario que apoya al juez. Es él el encargado de revisar en compañía, si se quiere, de un ingeniero, de revisar cualquier problema de conectividad con alguno de los intervinientes en la audiencia para efectos de evitar violentar alguna garantía procesal de los intervinientes. Ahora, si todos hemos sido informados de la plataforma que vamos a emplear para el desarrollo de una audiencia, pero llegada la fecha y hora de la audiencia de alguno de los sujetos no aparece conectado, es tarea del secretario también buscar una comunicación con esa persona para identificar por qué razón no está conectada. Pudo ser que en ese momento se le haya ido la luz, se le haya ido la señal, en fin, si existe algún problema, alguna dificultad de esta naturaleza, la audiencia no puede dar inicio. No se puede desconocer garantías de las partes ni de ninguno de los intervinientes. Ya se identificará entonces qué soluciones se podrán advertir si es del caso y si así lo prevé el juez, también podrá intervenir vía telefónica el interviniente si hay lugar a él y así el juez lo considera. Ahora, el tercer punto que les hice referencia al principio hace referencia a la inmediación en audiencias virtuales. ¿Esto es un mito o es una realidad? Tenemos claro que uno de los rasgos característicos del proceso civil con predominancia en la oralidad es la inmediación en la que se predica en la actividad probatoria. Si se quiere obtener el testimonio de una parte, de un tercero, de un perito, la inmediación le permite al juez interactuar en tiempo real con dicho sujeto a fin de interrogarlo acerca de los hechos que son materia de prueba. Cabe entonces preguntarnos si la inmediación en la práctica probatoria que se adelanta en entornos virtuales se ve mermada con la realización de las audiencias a través de estos medios técnicos. ¿O será que la inmediación implica la presencia y el contacto físico del juez con el órgano de prueba? Algunos han sostenido que la inmediación se puede ver sacrificada con la producción de la prueba a través de estos medios técnicos, de manera que su práctica siempre debería realizarse de forma presencial, pues esto le garantiza confiabilidad y fidelidad de la información en términos probatorios, de manera que promueven la realización de audiencias presenciales. Bajo esta óptica, entonces, la práctica del testimonio, la contradicción del perito o los interrogatorios de las partes requerirá siempre de la presencia física del órgano de prueba. Este planteamiento se centra en varias situaciones, son varias premisas. Una, que el órgano de prueba, esto es el testigo, el perito de la parte, transmite emociones en su declaración, transmite sensaciones. Tales emociones o tales sensaciones se pueden percibir, o por lo menos se logra de mejor manera, a través de la interacción directa con el sujeto. Y que esas emociones, esas sensaciones o esa adrenalina que se puede vivir en la audiencia le permiten al juez apreciar de mejor manera el contenido de su declaración, lo que redundará en una correcta apreciación de la prueba. Como decía ahorita Marcos, yo disiento de esa postura. Yo no estoy de acuerdo con dicho planteamiento por unas razones muy puntuales. Es cierto que el testigo, el perito o la parte transmiten emociones, transmiten sensaciones, transmiten sentimientos, transmiten algo a la hora de exponer. Todos lo hacemos cuando interactuamos, cuando exponemos una idea o hacemos un planteamiento. También es cierto que esas emociones o esas sensaciones se pueden percibir más fácilmente por su interlocutor cuando estamos en un estado de presencialidad. Vemos, por ejemplo, un partido de fútbol, no es lo mismo estar en el estadio que estar a través de una pantalla de televisión, o ver a nuestro artista favorito, no es lo mismo estar en el concierto viviendo esos sentimientos, esa adrenalina, que verlo a través de una pantalla. Desde luego, nunca va a ser igual.
pero tales sentimientos y tales sensaciones, tal adrenalina que transmite el órgano de prueba y que se logra percibir de mejor manera a través de ese contacto físico, no pueden ser determinantes para la correcta apreciación de la prueba. Y en esto quiero ser enfático. Más allá de las emociones que transmite el deponente y las impresiones que pueda generar en la retina del juez, lo que importa es el contenido de la información que suministra. Si bien la audiencia presencial permite alcanzar la inmediación en la práctica de la prueba, la inmediación tampoco hace que ésta se desvanezca. Ya la Corte Suprema en Sala Penal, en una providencia de junio pasado, ya lo venía advirtiendo. Ahora, si bien el empleo de los medios técnicos para celebrar audiencias impide ese contacto físico y directo con la persona, esa inmediación en la producción de la prueba tampoco se pierde porque esta puede ser sensorial, y eso ya lo venía advirtiendo también la Corte en un salvamento de voto en sentencia que ustedes encontrarán en mi ponencia escrita. Ahora entonces, la discusión debe centrarse en si la práctica probatoria a través de herramientas tecnológicas, o más bien no debería centrarse en si esa práctica probatoria a través de herramientas tecnológicas genera una merma que puede dificultar una correcta apreciación de la prueba, sino que más bien la atención debe centrarse en si el debido proceso sufre o no una mengua, o por el contrario permanece incólume en la virtualidad. Y sobre este punto ya me referí hace unos instantes. En tiempos de François Gorfe, por ejemplo, ya se discutía acerca de la credibilidad que se le dará al testigo, no por el escenario en que se percibe o que se recibe su versión, pues no era pensado un escenario de virtualidad, sino por la dificultad que demanda su valoración, pues se requiere un examen concreto del declarante y de las condiciones de su declaración. Resulta complejo, resulta delicado quizás obtener conclusiones acerca de la credibilidad del dicho del testigo a partir del lenguaje corporal o el lenguaje no verbal mostrado durante la declaración. No puede ser determinante ni conclusivo para restarle fuerza probatoria al testimonio de una persona que quizás luzca nerviosa, que su sudoración en sus manos o rostro se pueda percibir en un escenario de presencialidad, o cuya respiración se perciba de pronto acelerada a la hora de responder alguna pregunta. A la hora, digamos, o a decir de Gorfe, estos elementos hacen parte de un método experimental de la psicología y sus resultados no se encuentran establecidos en forma definitiva, lo que en nuestro concepto podría desencadenar en un hierro en la apreciación probatoria. Esas situaciones comportamentales del testigo, que pueden advertirse quizás más fácilmente en una audiencia presencial, insisto, no pueden ser conclusivas del mérito que le asigna a dicho medio de prueba. En todo caso, el testigo debe explicar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como la manera como llegaron a su conocimiento. Además, y esto es muy importante, quien está a cargo del contrainterrogatorio tendrá la oportunidad de formular preguntas que apunten a desacreditar su dicho o restarle fiabilidad, lo que perfectamente se puede dar en un escenario virtual. El juez debe valorar el contenido de la declaración con base en su carácter responsivo, exacto y completo. Ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte. Es así que el relato frívolo y sin emociones que hace un testigo de unos hechos que para otro pueden causar escozor quizás, no puede ser concluyente la mendacidad del testigo. Tampoco podría pensarse que quien presenta una declaración de forma elocuente y brillante entonación es indicativo de la veracidad de su dicho. En todo caso, es tarea del juez analizar su dicho y asignarle el valor que corresponda. Ante la dificultad que demanda la apreciación del comportamiento del declarante en la audiencia y el lenguaje no verbal, cabría entonces preguntarse si es necesario acudir a un dictamen pericial psicológico, lo que abriría la puerta a otra discusión. ¿Será que se requiere una prueba pericial psicológica para valorar otra prueba como la testimonial? ¿Será que la valoración de la prueba testimonial dependerá del resultado que arroje la prueba pericial psicológica sobre el testigo? La respuesta, pues a todas luces, se muestra negativa. Se trata de dos pruebas completamente autónomas. Ahora bien, buena parte de la doctrina también se ha planteado las siguientes inquietudes respecto de la apreciación o respecto de la práctica probatoria por medios virtuales. Centran su crítica en la imposibilidad o dificultad de controlar al testigo frente a la revisión de documentos que le pueden servir de apoyo para responder preguntas, o en el control que eventualmente se podría dar frente a terceras personas que están apoyando al testigo para direccionar sus respuestas.
Esas situaciones, desde luego, que constituyen un riesgo, pero existen también maneras de mitigar esa situación. En todo caso, pues nosotros tenemos que reconocer que por regla general la parte interesada en la práctica de un testimonio es quien selecciona a los testigos cuya declaración le favorece. Y las preguntas que esa parte le va a realizar al testigo van a estar encaminadas a que el testigo suministre la información que quiera, sobre la cual quiera hacer énfasis y que va a consolidar o va a fortalecer su teoría del caso. Es la parte o es el abogado quien finalmente entra a direccionar las preguntas que le formula el testigo. Ahora, ¿cómo mitigar esos riesgos? Pues nuestro ordenamiento jurídico plantea una imposibilidad de formular preguntas insinuantes o sugestivas, pues con ellas claramente se puede contaminar la mente del testigo. Siguiendo un poco lo que planteaba ayer Jordi Nieva y siguiendo un poco a Juliana Mazzoni sobre este punto en materia de psicología del testimonio, un interrogatorio mal realizado implica hacer preguntas que contienen sugerencias e informaciones que pueden considerarse falsas y engañosas y que pueden alterar tanto la declaración como su recuerdo. De manera que existe de parte del juez un control respecto a las preguntas que se le formulan al testigo. Y, insisto, está la contraparte con la tarea de contraexaminar, contrainterrogar al testigo con preguntas que apunten quizás a poner de presente serias contradicciones y restarle credibilidad al dicho del testigo. Ahora, en relación con los careos, ¿qué pasa con la realización de los careos? Es perfectamente viable en un escenario de virtualidad. Perfectamente se puede dar acá entre careos entre testigos y partes e incluso entre peritos también, que si bien es cierto el artículo 223 no prevé, no dice nada respecto al careo de peritos, por aplicación del artículo 12 perfectamente se puede surgir este escenario que se da en un escenario de virtualidad también. Ahora, en relación con la exhibición de documentos y la expresión judicial por medios técnicos. Respecto a la exhibición de documentos, ¿cómo podríamos hacer? Perfectamente el juez puede requerir a la parte a la parte a cargo de la exhibición, para efectos de que en un determinado tiempo allegue, bien sea por correo electrónico al despacho juzgado con copia de los demás sujetos procesales, copia de los documentos objeto de exhibición y llegado el momento, la fecha y hora de la exhibición, se va a centrar en la incorporación de tal información al expediente y en eventuales discusiones acerca de documentos que quizás no fueron aportados o no fueron exhibidos. Si se trata de documentos voluminosos, pues habrá que otorgarle a las partes un término prudencial para que puedan examinar esa información. También podrá exhibirse documentos a través de la Cámara. Podrá presentarse en esta Cámara el documento objeto de exhibición y remitirse por correo electrónico, de manera que es perfectamente superable esa situación. En cuanto a la inspección judicial, ya Miguel nos venía comentando el empleo de los medios técnicos, luego pues yo invitaría también a dicho empleo. Y si no es posible acudir a esos medios técnicos, pues tendremos que hacer entonces en aquellos procesos en que se requiere la práctica forzosa de la inspección judicial, pues acudir a la presencialidad respetando los protocolos de bioseguridad. Ahora, manera de conclusiones, ¿qué podríamos decir? Rápidamente, el respeto por el derecho de defensa y desde luego por el debido proceso en las audiencias desarrolladas por medios técnicos implique que se trabaje en una estandarización de las herramientas tecnológicas empleadas. También es necesario que el juez como director del proceso brinde garantías a las partes como acceso completo al expediente a todos los sujetos procesales, canales de comunicación adecuados y accesibles para todos, comunicación permanente de los participantes de la audiencia e intervención oportuna y en tiempo real en la audiencia para efectos de no violentar garantías como la posibilidad de objetar preguntas o la posibilidad de impugnar decisiones proferidas en audiencia. La inmediación en la actividad probatoria se predica de las pruebas practicadas dentro del proceso, lo que no significa que tenga que hacerse de forma física o presencial. Desde mucho antes de iniciar la pandemia, incluso ya nuestro sistema procesal había previsto la posibilidad de realizar audiencias y practicar pruebas por medios técnicos. Si no, miren el artículo 224 del Código General para citar un solo ejemplo de la práctica de testimonios a través de medios técnicos. Ahora, centrar la discusión de la legitimidad de la práctica probatoria por medios técnicos en la dificultad de apreciar de mejor manera aspectos comportamentales del deponente durante su declaración como el lenguaje no verbal es un completo disparate, es un completo error, pues tales aspectos no son determinantes para identificar si el declarante miente, como en efecto ya lo ha venido estudiando la psicología del testimonio.
Resulta una tarea, con esto concluyo, resulta una tarea inaplazable para el Estado trabajar en el diseño de verdaderas políticas públicas en materia de justicia. Y eso implica que se permita una verdadera implementación del proceso judicial electrónico y litigio en línea, pero para ello también debe garantizarse el derecho a acceso a Internet a todos los ciudadanos y el derecho a acceso a todas las herramientas tecnológicas disponibles para el usuario de la Administración de Justicia. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo, espero que se sigan cuidando en sus casas y muy grato estar aquí compartiendo mesa con todos los amigos jóvenes procesalistas del Instituto. Muy amables, gracias. Doctor Horacio, muchas gracias por su intervención. Incoherentemente podría decirse que el mundo hoy nos tiene en torno a la vida digital. No obstante, nos queda de las ponencias presentadas que el mundo jurídico está un poco alejado de esa relación que hoy nos exige el mundo social y laboral en torno al mundo digital. Por eso